Buenas noches, audiencia de Radio Girón. Estamos nuevamente aquí aprovechando lo que nos permiten las redes sociales, lo que nos permite el Facebook, lo que nos permite todo lo que hoy logramos a través de las redes sociales. Conectarnos, informarnos, educarnos y estar preparados para aquello que cívicamente va a demandar la patria de nosotros. Todos sabemos que el día 7 de febrero del 2021 tendremos elecciones en Ecuador. Los distintos movimientos, los distintos partidos, los políticos se están preparando para eso. Estamos en la antesala de lo que será la largada para toda esta fiesta democrática que vivirá el Ecuador a partir de unos días. En estos días, el Consejo Nacional Electoral ha recibido ya los nombres de quienes son precandidatos a las distintas dignidades de elección popular en el Ecuador. Aquellos que ya han presentado sus candidaturas son precandidatos. Cuando el Consejo Nacional Electoral los califique, serán candidatos. Esta noche tenemos con nosotros a los representantes de Democracia Sí. Los entrevistados nos dirán qué es Democracia Sí, los entrevistados nos dirán qué es lo que ellos proponen, de dónde vienen ellos, qué han hecho en la vida cívica, pública, para merecer la oportunidad de pedirles a los ciudadanos, a nuestros conciudadanos, a nosotros los ecuatorianos, sus votos. Contamos con la presencia del señor Simón Palacios y de la licenciada Alba Ojeda. Buenas noches, licenciada Ojeda. Sus palabras iniciales para la audiencia de Radio Girón en esto que es El Camino. El programa se llama Ecuador Decide Elecciones 2021 y usted aspira a ser una candidata calificada por el Consejo Nacional Electoral. Sus palabras iniciales, por favor, para la audiencia de Radio Girón. Mi estimado Wilson, un saludo fraterno para todas las personas que nos están viendo en el Ecuador y a través del mundo. Muy acertado su programa, es muy necesario que se abran estos espacios donde podamos debatir, explicar nuestras propuestas y también unirnos como comunidad en lo largo y ancho del planeta. Bienvenida. Simón, de alguna manera podría llamarte amigo, llamarle amigo. Simón, hemos conversado, hemos coincidido en algunos programas, en algunos momentos del quehacer cívico acá en el área triestatal. Bienvenido, Simón, tus palabras iniciales para la audiencia de Radio Girón. Bueno, Wilson, agradecerte mucho por esta entrevista, agradecer a Radio Girón, al señor José Villa, y prestos, atentos para este diálogo. Todo a tus órdenes, mi estimado Wilson. Efectivamente, vamos a dialogar, vamos a conversar sobre lo que se nos avecina. El Ecuador, este Ecuador tan maltratado por los políticos, necesita de políticos sanos, necesita de políticos que entiendan que la política no puede ser más un anzuelo para pescar el pez más grande para nuestra mesa, que no puede ser el botín de aquellos vivos que quieren vivir de la política. Y te he escuchado a ti, Simón, en más de una ocasión hablar de lo que debería ser el quehacer político. Y yo recuerdo en un momento que estuvimos compartiendo mesa en Queens, mencionamos esto de la ética y te he escuchado a ti en algunos programas hablar de lo que es la ética. ¿Puedes contarnos de dónde viene Simón Palacios? ¿Qué es lo que prueba que Simón Palacios efectivamente tiene raíces éticas para hoy querer llevar esa propuesta de trabajo a los ecuatorianos, especialmente a quienes vivimos en Estados Unidos y Canadá, porque tú serías un representante de los ecuatorianos que vivimos en Estados Unidos y Canadá? Cuéntanos, por favor, tus orígenes del quehacer cívico y político y por qué hoy querer ser un candidato, estimado Simón. Así es, Wilson. Realmente decirte que mi ética viene de alguna reflexión o algo que me sucedió en la vida estaría mintiendo. Yo creo que eso viene de muy adentro, viene desde la formación de los padres y eso yo lo tengo públicamente y en persona decirlo a mis padres. Ellos son los que sembraron, implantaron eso de mí desde mis primeros días de razón que tengo. Vengo de unos padres sencillos, trabajadores, luchadores, del lugar del oriente, de la Amazonía ecuatoriana. Ellos hicieron su vida ya cuando se casaron,
nací allá en la Amazonía ecuatoriana y en esos inicios pues ellos me criaron en un ambiente de mucha ética, de mucha acercamiento a lo que es Dios, a la Biblia. Y mi padre es un predicador, ha predicado casi toda su vida. Entonces eso me hizo ir aprendiendo no solo lo que es la parte religiosa, la Biblia, sino irlo poniendo en práctica, mirando lo que mi padre tanto me enfocaba, me enseñaba, ver cómo se trasladaba la práctica al día cuando yo tomaba decisiones o cuando le veía a mi padre en ciertos apuros, en ciertas cosas difíciles que él pasaba y él se inclinaba a pedir a Dios, a orar y esas cosas y veía por qué esto se da. Entonces, a esos momentos, cuando tú reflexionas y dices, bueno, ¿hay o no hay Dios? Y la respuesta es cuando cuando no hay pruebas, pero hay unas respuestas que vienen pues del Altísimo en ese caso, digamos así. Eso fue parte de mí, es parte de mí, no lo puedo negar ni lo puedo criticar, tampoco te puedo decir que soy un curuchupa religioso, me gustaría estar más acercado a Dios, ser más partífico, es muy linda la relación espiritual, pero yo creo que en esa espiritualidad mismo me ha hecho que también sea responsable con Dios y con la sociedad, porque no puedo decir que estoy cerca de Dios, apegado a Dios, cuando soy un irresponsable ante la sociedad, cuando estoy viendo una sociedad que se está cada vez más corrompiendo y cuando sea el mismo Dios que me haya puesto en mi vida algo que yo no quise, una carrera que realmente yo no pedí. Yo fui aquí a la universidad a estudiar negocios, como todos, porque yo estaba en una actividad de negocio. Tengo una compañía, la formé desde que llegué a este país. Entonces, en el transcurso que estoy en la universidad, tengo que retirarme, quiero reingresar, no había cupo en la carrera de negocios, tuve que tomar la opción que la única vía era ciencias políticas. Ingreso ahí, conozco a un profesor quien pasa a ser mi mentor, quien paso a dialogar y entender lo que realmente es la vida y me enamoro de esta carrera, siento que ahí puedo servir a la sociedad, pero necesito prepararme. Y así fue como terminé preparándome en Moncler State University, una universidad local, gracias a la ayuda de mis clientes, que son gran cantidad de ecuatorianos que pudieron pagar la universidad. Luego pude hacer también una maestría, también en ciencias políticas, que es diplomacia y relaciones exteriores. Así que eso ha sido lo que me ha ido moldando a mí como ser humano, como persona, de llevar estos valores éticos. Y esa es una campaña que realmente saqué también hace unos días, en el momento que pedíamos a los ecuatorianos que se inscriban para votar, porque los ciudadanos ecuatorianos acá, como estamos viendo el panorama, lo que sucede, esta corrupción galopante en Ecuador, que podamos ir con un plan de rescate moral, ético y político al Ecuador. Creo que los ciudadanos acá aprendemos muchísimo también de eso, el orden, el ser disciplinado, el ser honesto acá no puedes mentir a un policía ni darlo. Entonces eso debemos llevarlo y hay mucho más que hablar. Yo sé que no quisiera ocupar solo mi tiempo de cómo se da esto en mí, en cuanto a tu pregunta, pero llevo eso es lo que llevo. Quizá algún día me dé un tiempo de escribir un libro de tantas anécdotas de cómo soy formado, de dónde viene ese temple de mi madre o de las experiencias que viví a mis 6 años pidiendo trabajo a alguien que se negó rotundamente a darme un trabajo con esa edad y me duró 6 meses obtener ese trabajo, que fue con mi padre. Entonces, eso me ha moldado, me ha hecho aprender y me ha hecho ser luchador para hoy por hoy estar preparado y capacitado para tomar este reto, estimado Wilson. Simón, comprendo y me imagino que quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes te escuchan, entenderán la influencia de tus padres y la influencia de la religión en tu vida, que bien llevada la religión, por supuesto que es un verdadero camino hacia la ética. Sin embargo, ¿no crees tú que la iglesia ha sido uno de los malos conductores de las decisiones de los pueblos? Brevemente, por favor, para poder avanzar. Sí, no, realmente lo que dices tocas un tema profundo y nos quedaremos mucho tiempo allá, ¿no? El laicismo trata es de separar eso, que la religión siga por su lado y que la política por otro lado. Pero realmente en ciertos casos tú tienes la razón, la iglesia ha pasado a ser el punto de apoyo para la corrupción o el punto de apoyo para la colonización y todos los orígenes, ya está
hasta en la Biblia vemos esas contradicciones, como el pueblo israelita salía y mataba a un pueblo, se adueñaba. Entonces hay grandes contradicciones, hay mucho que aprender ahí, mucho que aprender. Y justamente eso ha hecho que pasa que los ciudadanos, o los pastores o los religiosos que están ejerciendo la parte, actividad religiosa, digan, no, no, eso es política, no tiene nada que ver la religión, eso estamos acá. Y los políticos, la misma vez, no, la religión está allá. Mire, yo creo que esto es algo integral, esto es algo integral. Política, religión, deportes, cultura, todo es parte de la sociedad y todo se debe tratar como una parte integral. Entonces, las religiones también deben ser responsables de la sociedad, o son responsables de la sociedad. Y por qué no también en participar en política, porque son también, van a recibir producto de lo que está la sociedad dándoles a ellos. Entonces, tiene que tomar una responsabilidad, más allá que las religiones no tengan que dedicarse a actividades políticas, pero sí tomar conciencia social de lo que si no actuamos, hasta la misma religión se encuentra contrariada muchas veces, que ya la sociedad quiere imponer cosas que ciertas religiones no aceptan. Entonces, es por eso la necesidad de aceptar eso, de entender esa parte importante de la vida. Comprendo eso, Simón. Si bien la separación del Estado y la Iglesia, que deriva en lo que llamamos el laicismo, hace que en decisiones firmes de lo político la religión no tenga nada que ver y que el Estado, a su vez, a través de los políticos, no tenga nada que ver en la Iglesia. Sin embargo, hoy se vive una especie de simbiosis. Estados Unidos posiblemente es el epítome de lo que viene siendo la influencia de la religión en la política. Pero te pregunto algo a ti. ¿Tiene Dios algo que ver en los errores humanos cuando se elige a políticos corruptos? Es una pregunta bastante profunda, ¿no? Si vamos a contestar desde el punto de vista religiosa, quizá la respuesta de un religioso será: todo está organizado y planeado por Dios. Pero yo creo que estamos los seres humanos ahí. Los seres humanos estamos para no permitir eso, no permitir esa corrupción que se está dando. Yo creo que a aquellos que conocemos a Dios, o tenemos que dar cuenta a Dios, sabemos que tenemos que dar cuenta a Dios, un día tendremos que dar cuenta también de eso, de por qué no haber parado esa corrupción, por qué no habernos levantado, tenido el valor de decir, bueno, voy a ir por un cargo público, voy a parar esto porque no está bien así. Bien, seguiremos conversando. A ver si converso con la licenciada Alba Ojeda. Licenciada Ojeda, cuéntenos algo sobre sus inicios. ¿Es usted una inmigrante? ¿Es usted nacida acá? ¿Qué hace que Alba Ojeda, una mujer, una joven educada, con sueños, con ilusiones, vea que la política sería el camino para hacer lo que otros no hacen en bien de la sociedad? Bueno, le comento, mi nombre es Alba Ojeda, licenciada en Ciencias de la Información y la Comunicación Social por la prestigiosa Universidad Católica de Cuenca. Me gradué en el año 2017, llevo 3 años viviendo continuamente en los Estados Unidos, aunque desde el año 2014 he viajado y me he preparado en algunos ámbitos y también he trabajado en la comunidad ecuatoriana. He trabajado en televisión y he trabajado también en radio de los ecuatorianos, resaltando las valiosas historias que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos. Como usted viene a hacer la pregunta, ¿qué es lo que me hace en este momento pensar en que la política sea parte de mi vida? Le quisiera comentar, yo soy hija de la migración. En el año 1999 mi madre viajó, 14 años lejos de ella. Mi papá también perdió su trabajo, 20 años en el banco como abogado del Banco Nacional de Fomento de Ecuador. Y en este momento de pandemia que estamos viendo tanta corrupción, realmente debe haber un cambio. No podemos ser los jóvenes la queja, tenemos que ser el cambio. Se me abrió varias oportunidades, tuve algunas propuestas, me uní a Democracia Sí, porque creo en el proyecto político, creo que se puede llevar esta campaña desde el amor y desde la unión para todos los compatriotas ecuatorianos.
Licenciada, usted dice algo que me llama la atención. No podemos ser más la queja, debemos ser de alguna forma quienes encaminamos el cambio. Y yo creo que ahí hay bastante de lo que el ecuatoriano de hoy, el ecuatoriano que está consciente de la necesidad de un cambio, de un giro de 180 grados en realidad, porque tenemos que mirar en otra dirección, se está dando y ojalá efectivamente jóvenes como usted logren captar la atención de los votantes y, y de llegar a la Asamblea Nacional, porque esa es su meta, puedan hacer realidad esto que tienen en mente hoy, que tendrán en sus corazones, sin llegar a esto de las mentes ardientes, de los corazones desbordantes, de no sé cuánto, porque ese discursito bien trillado ya nadie se lo cree. Yo más bien aspiro a que los jóvenes cansados, y perdónenme usar el término asqueados de lo que vemos en el quehacer político de todos los sectores, porque vamos a ser enfáticos en esto. No es asunto ya de derecha o de izquierda. Hemos vivido 10 años supuestamente de un gobierno, o vivimos antes de este gobierno 10 años de un gobierno supuestamente de izquierda, y este gobierno, el actual, también tiene sus vertientes en la izquierda, y vamos a ver con los ojos bien abiertos dónde estamos. Necesitamos ese cambio. Mi estimado Wilson. ¿Qué nos dice a nosotros, los votantes, que en la licenciada Alba Ojeda tenemos nosotros a una candidata que nos garantiza, que le garantiza al votante que no será una más de las aventureras políticas que llegan a la Asamblea Nacional, que llegan a un cargo de elección popular y hacen lo que les conviene, lo que es bueno para ellos y para los suyos? Mi estimado Wilson, tenemos que entender y partir desde el punto que ser un asambleísta que va a legislar y fiscalizar es el máximo orgullo para un ciudadano de la patria, no una oportunidad para ir a robar. Y la pérdida sin duda de valores éticos en toda nuestra población hace que los nuevos jóvenes tengan miedo a participar en la política. Agradezco a Dios porque tengo temor a Él, a poder representarlos de la mejor manera. Y también sé y estoy consciente de que cuando llevas abundancia a tu casa con cosas malavidas, no llevas abundancia, llevas destrucción. Así que yo creo que los jóvenes tienen que entender principalmente eso, que es el mayor orgullo para un ciudadano, que uno se va a representar de manera social, no para hacerse millonario. Licenciada, yo diría que es la máxima responsabilidad llegar a ser representante de un grupo tan importante, por ejemplo, como el de los migrantes, y el orgullo debe venir luego por la satisfacción del deber cumplido y por el juicio, a veces hasta de valor, que hagan los votantes luego de ese periodo para el cual fue electa. Yo entiendo su manera de expresar su criterio, pero yo diría que ser un asambleísta o ser presidente debe ser la máxima responsabilidad. Luego vendrá el orgullo por la satisfacción del deber cumplido, pero dejémoslo ahí. Usted nos ha dicho que lleva 3 años solamente acá, es decir, usted todavía está en el proceso de asimilación a la cultura de los Estados Unidos. ¿Cuánto de lo que usted ya ha aprendido cree que es posible llevar a la política ecuatoriana desde lo que es la cultura de los Estados Unidos? He tenido la oportunidad de trabajar, como le comentaba, son 7 años en realidad, 3 viviendo permanentemente. He tenido la oportunidad de trabajar en diversos eventos empresariales. También tuve la oportunidad de dirigir un negocio aquí en los Estados Unidos. Creo que todos los aspectos, todas las historias que también he tenido la oportunidad de contar de gente emprendedora y exitosa de los Estados Unidos, todos esos lineamientos
me van a dar la oportunidad de llevar todas sus ideas nuevas a Ecuador y que se plasmen en todo este proceso. Nosotros hemos tenido ya legisladores que nos han representado, independientemente de los nombres. ¿Qué de lo que debió hacerse en los últimos años en representación de los migrantes no se ha hecho y sería prioridad 1 para usted? Comenzando por la ley de servicio en el exterior. Es muy importante que realmente todo lo que dice el reglamento, todos los artículos que dicen el reglamento de servicio en el exterior se cumplan, no sean letra muerta. Y eso ya hablaremos más adelante cuando venga el momento de campaña. Así es. Y extenderemos todos esos puntos. Usted sabe, no es el momento todavía de hablar de campaña y de hablar de nuestras propuestas, pero créanme que estamos trabajando con todos los diferentes sectores de los migrantes para poder llegar a ayudar. Efectivamente hay un proceso y ustedes son precandidatos. Simón, cuéntanos cómo así tú te has decidido por democracia sí, porque dentro de lo que es el espectro político, obviamente tenemos nosotros ya antecedentes que nos inclinan hacia una tendencia política y me imagino que tú has tenido la tuya, pero definitivamente tú has decidido ir con democracia sí. Esto es por afinidades políticas. ¿Estás tú afiliado a este movimiento? Cuéntanos, ¿esto es un movimiento o es un partido político, Simón? Te explico un poquito el antecedente, Simón Wilson. Yo soy politólogo y me han pedido constantemente hacer análisis político latinoamericano. Yo he participado en diferentes países latinoamericanos, pero ya en lo local, compatriotas ecuatorianos han pedido reunirme. Y nos hemos estado haciendo el año pasado reuniones de análisis, qué es lo que está pasando en Ecuador y Latinoamérica. Y con el grupo de Ecuador nos hemos estado analizando lo que está pasando y eso nos ha llevado a que nos ha empujado a hacer este análisis de las ideologías, lo que mencionabas, qué vamos, a dónde vamos, y nos empujó también a definir un poco esta parte y a tener una organización. Esto nos llevó a formar CAMI, que es el Centro de Acción Migrante Independiente, que es una organización de centro con una ideología de centro debido a que hemos hablado de esto en muchas ocasiones, a que hemos visto esa polarización extrema y esa pelea y esa disputa entre estos dos bandos, tanto de la izquierda como de la derecha, que no han resuelto, ni la una ni la otra ha resuelto los problemas sociales que aquejan a Latinoamérica. Al contrario, han sido para que tenernos oprimidos y tenernos divididos. Creo que la vieja eslogan de divide y vencerás ha sido gracias a estas dos hegemonías ideológicas que no son nada algo propio de Latinoamérica, sino importadas de Europa, dirigidas por Rusia y también por la derecha, por Estados Unidos, Europa, en que lo han implantado en Latinoamérica. Hemos creído que Latinoamérica debe despertar, dejar de esta rencilla ideológica que no nos dan soluciones, sino que podemos unificar, trabajar en base a las realidades. O sea, nos gustaría decir, bueno, tenemos otra ideología, tomemos esa, pero no existe. O sea, lo que hay es lo que hay, la derecha y la izquierda. Y hemos sido conscientes de que llevamos las dos mejores, la mejor parte que tiene cosas buenas que tiene la izquierda y cosas buenas que tiene la derecha, y juntarlos en un centro, evitando esa polarización, juntar también un poco de la cosmovisión andina, indígena, que es parte, y traer lo mejor para dar soluciones a la sociedad. Y ese es el aspecto que si tú ves en Ecuador o si tú ves en otros países, nos encontramos, y hoy también es así. Los partidos, la disputa es entre la izquierda y la derecha, es lo que está marcando esta elección. Por la derecha está unido Lazo con Nebot y el social cristiano con Nebot, y por el otro lado pues está el correísmo o otra izquierda. Y en ese sentido, lo que parte más de centro, lo que parte de algo diferente, nuevo, un partido político nuevo, un movimiento político nuevo, es Democracia Sí, un movimiento de centro izquierda con una figura como el doctor Gustavo Larrea, donde él, con sus experiencias, con su forma de conocer la política ecuatoriana a fondo, ha podido poner este movimiento, siendo tan nuevo en una sola participación política en el Ecuador, ser el segundo movimiento político en el Ecuador. En el 2019 ganaron las alcaldías y alcaldes en el Ecuador, quedando como la segunda fuerza política.
también ver la oportunidad de crecimiento y también pedir a Democracia Sí que nos permitan desarrollar un sistema de nuevos líderes, de crecer nuevos líderes, de crecer en diferentes aspectos políticos y sobre todo también ratificar una de las fallas garrafales o mayúsculas en Ecuador en la política, que es los movimientos y partidos políticos, que no hay una institucionalización apropiada, donde que se pueda hacer reformas a estas instituciones para proyectar mejores partidos políticos, evitando los cacicazos, los caudillismos, que al final del día son ellos los que dirigen el país, son ellos los que ponen el candidato, son ellos los que ponen el presidente. Entonces tenemos por ahí una lucha larga, no hay partido o movimiento político perfecto, estimado Wilson, vas tienda por tienda, no hay. Estábamos por no decidir a participar por este sentido, tratar de inscribir nuestro propio movimiento, pero en base a las conversaciones, a la llamada y al pedido de Democracia Sí, bueno, y también otros movimientos, nosotros hemos decidido por Democracia Sí y queremos este cambio. La gente está hastiada, cansada de lo mismo, quiere algo diferente y la gente siente que si quiere elegir entre la vieja derecha o esa izquierda que también ha fracasado y que nos tiene en esta división, la gente tiene derecho a tener una tercera opción, estimado Wilson, y eso es lo que queremos ser. Tenemos caras frescas, tenemos a Albita Ojeda, una licenciada en comunicación, joven, milenio, con una gran capacidad. Entonces, estamos trabajando eso es nuestra idea, llegar a los ciudadanos a tocar el corazón, a tocar la mente, que ellos se despierten un poco para este cambio que realmente necesitamos y podemos los migrantes llevar no solo un cambio a la asamblea, sino llevar un cambio al Ecuador, porque hay cambios de a fondo que hacer, cambios estructurales. No hay independencia completa en la justicia, no hay independencia completa en Contraloría del Estado, CNE, tantas cosas que tenemos que hacer, estimado Wilson. Yo creo que va a ser una lucha titánica y vamos a demostrar que somos capaces y que nos hemos preparado. Así que esperamos dar la lucha. Es cierto, estimado amigo, que la dualidad izquierda-derecha no nos ha traído ninguna solución y en los dos lados, aquí sí cabe lo que alguna vez dijo el señor Trump, en los dos bandos hay ciudadanos extraordinarios y posiblemente tomando lo bueno de una tendencia y lo bueno de la otra se pueda alcanzar un desarrollo del país. Cuéntanos un poco, Cami, esta organización de la que, si no me equivoco, tú eres el dirigente principal, ¿nació con el propósito de hacer política o de hacer activismo comunitario acá en los Estados Unidos? Es una organización netamente y exclusivamente política para hablar de temas políticos. No hemos querido formar organizaciones cívicas comunitarias para disfrazarnos después a hacer política. No, porque ya hemos visto que muchos quizás han cometido esos errores garrafales. Yo estudié ciencias políticas, Dios me puso en esto, pues yo creo que tengo esa responsabilidad de dar para lo que me preparé. No solo de haberme preparado, sino también había hecho militancia anteriormente y sobre todo he hecho estudios profundos a nivel de lo que es la problemática de los movimientos y partidos políticos, las problemáticas políticas en Latinoamérica, y eso yo creo que estoy siendo consecuente tomando esa responsabilidad en llevar ese cambio que necesitamos. Hablando de militancia, ¿cuál es tu recorrido en materia de militancia política? ¿Has sido miembro activo de alguno de los partidos políticos de vieja data en el Ecuador? Así es, justamente cuando estaba haciendo una maestría en diplomacia y relaciones internacionales, la teoría me quedaba corta, entonces quería saber y aprender un poco más del fenómeno, este cambio que venía en Ecuador. Se veía un cambio, se veía muchas obras, había una ilusión y una esperanza bastante grande. Tuve la invitación a ser parte de Alianza País y sí, milité desde el 2010 hasta el 2014 posiblemente en las filas de Alianza País. Hice muchísimas actividades formando CRCs, reuniones, dando apoyo a las autoridades, viajando al Ecuador, llevando las ideas de acá, tratando de hacer un manual orgánico para el movimiento y partido político, mirar las peleas y las disputas de los movimientos dentro, esas peleas donde que los compañeros terminan separándose y peleados a muerte.
donde que el manual orgánico realmente que haces no funciona, y te ves, te llevas ese análisis y te das cuenta hay un razón, un motivo. Todo esto tiene una razón y eso me ha servido. Yo agradezco haber sido militante porque es la única manera, mi estimado Wilson, de aprender de política, o la mejor, no solo la universidad, la militancia. Agradezco y agradezco eso, haber militado. Muchos me decían, oye, pero tú militas, no tienes ningún cargo, tienes estudios, pero digo, no es solo eso, yo estoy aprendiendo, trato de ser responsable. Sí, fui nominado precandidato para la Asamblea Nacional, fui a Quito nominado, pero la matanza, la disputa, me hice al lado. O sea, no es lo mío una desesperación de ser candidato, sino empujar las ideas. Y como tú sabrás, o la gran mayoría de ecuatorianos sabemos qué es lo que pasó con el movimiento Alianza País, que ahora está ya dos movimientos, uno correísta, otro Alianza País. No sabemos si el mismo gobierno es el del actual o el del anterior. Hay una confusión, el actual, que es Alianza País, está gobernando con la derecha, con Lazo, con Nebot, con Bucarán, siendo de izquierda. Entonces esas cosas, estimado Wilson, vienen justamente por eso, porque se imponen los caudillismos, mas no una institución. Yo creo que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres. Los gobiernos tienen que ser respetados por eso, por sus parámetros institucionales, por sus leyes, y sus ciudadanos deben ser los que circulan por ahí, no unos dueños, y los ciudadanos caigamos en este aspecto caudillista de estar siguiendo una figura o un hombre. De ahí viene toda esta problemática y este desbarajuste que hemos tenido estos últimos años, y la vergüenza también a nivel nacional de Ecuador, de ver de ser uno de los países más corruptos, de ver que no respetan ni la pandemia, los robos y los saqueos que han hecho de los hospitales públicos. Nos ha llamado la atención. No es porque sea por por un engaño, que dice una traición de una persona, no, esto tiene algo más de fondo, porque no hay una institución de un movimiento o partido político sólido que realmente ejerza esa función y que los ciudadanos sean realmente tratados de manera meritocrática, de manera con orden orgánico. Entonces, eso nos llama la atención, y sí, no me avergüenzo haber militado, he hecho militancia. Tuve que retirarme cuando vi que las cosas no marchaban bien. Creo que todos tenemos el derecho a equivocarnos, a tomar decisiones y a rectificar o cambiar de camino cuando no están bien las cosas. Muchos de los ciudadanos por este motivo no hacen militancia, pero sin embargo quieren ser candidatos. Eso es un gran error. Hoy por hoy hemos visto cuántos buenos líderes comunitarios o políticos desesperados por ser candidatos, pero no tienen partido político. Entonces también tenemos que tomar esa valentía de militar y hacer militancia. Algo que está difícil hoy por hoy, porque ser político o estar en un partido político es casi mal visto, cuando no debería ser así. Debemos recuperar el honor de servir, de que la política sea para servir, no para servirse. Pero los ciudadanos ven que la política ha sido para servirse. Eso les hace tener un rechazo profundo, y eso les hace inclusive ver a esos que queremos participar de manera limpia, de buscar cambios, desde ya ser criticados, sin haber ni siquiera sido electos. Entonces tenemos que cambiar eso. Sabemos el reto que tenemos. No he militado en ningún otro movimiento después de eso. Es la invitación que tengo de Democracia Sí, agradecer a esta tienda política por tomar en cuenta, por ver mi perspectiva, mis metas, mis ideales, mi forma de ser. Y aquí estamos, estimado Wilson. Licenciada, cuéntenos algo de su trayectoria en materia de militancia política, si es que existe alguna, y si no ha existido, díganos cuál ha sido hasta el día de hoy, hasta hoy que es precandidata a la Asamblea, a ser asambleísta por los migrantes de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es su recorrido? ¿Cómo ha visto usted la filosofía política, y dónde se ubicaba usted antes de ahora militar en un movimiento de centro izquierda como Democracia Sí? Le comento, es mi primera vez involucrada en el tema de la política. Siempre, como bien decía Simón, los jóvenes reacios
a quedar tildados o manchados, mucho más de mi profesión como periodista, que no debo tener pues un afín político siempre con el tema de la objetividad. Pero bien decía Simón, este es el momento de participar, es un momento crucial para la historia y como bien le decía, no he tenido participación alguna, más que ser un apoyo en lo que he servido, que es mi profesión, ser periodista. Desde su perspectiva de periodista, la deontología política efectivamente manda que seamos, o que el periodista sea objetivo, pero es difícil. Todos los seres humanos, cuando estamos bien informados, cuando hemos sido educados, tenemos síntesis para entender lo que está pasando en la sociedad y no podemos estar pasivos allí. ¿Usted qué es lo que más critica de la política ecuatoriana, independientemente de que haya leído en la historia en la década de los 50 pasó esto, de los 70, de los 80, o que sea lo más reciente que haya pasado? ¿Qué es lo peor que le ha pasado al Ecuador y que ha impedido que avancemos hacia otro nivel de desarrollo como sociedad? Lo que obviamente siempre nos ha caracterizado desde el inicio de la República es la corrupción. Los actos bochornosos desde el inicio de la República de quienes deberían haber sido los padres de la patria, trayéndonos tanta vergüenza, tanto nacional e internacionalmente. Sin duda, esos actos de corrupción desde toda la vida, llegando ya al siglo XX, llegando ya al 2020, con los asambleístas ahora descubiertos con carnet de discapacidad. Nunca se debe olvidar que los ricos robaron a los pobres en época de pandemia. Y eso es lo que ha motivado la desesperación de los migrantes de acá ecuatorianos y de nosotros, de mí en especial. El tema de saber que nuestras familias corren en riesgo la vida no solamente por la pandemia, sino por la mala administración. Y tenemos que darnos cuenta que no podemos mirar la cara a un costado y decir no pasa nada, aquí ganamos bien, no pasa nada, y nuestras familias, y la gente que queremos, y toda la gente con la que hemos estado involucrados en nuestro país, envuelto siempre en la corrupción. Licenciada, es cierto lo que usted dice, quienes estamos atentos al desarrollo histórico del país, sabemos que desde los inicios de la República no hemos tenido gobiernos que nos hayan dejado verdaderamente orgullosos de haber sido gobernados por X o Y político. Alguna vez se decía que en realidad la independencia de Ecuador significó más de lo mismo, era primer día de algo o último día de algo y primer día de lo mismo. Pero la historia también nos dice que no es solamente asunto de ricos o de pobres, porque otra vez volvemos entonces a la dualidad de derecha e izquierda. Fuimos gobernados 10 años por un supuesto hombre de izquierda. Y vaya que el pus, la podredumbre que hemos visto de esos 10 años, continuados obviamente en este gobierno que es hijo de ese gobierno de los 10 años, la corrupción ha sido aún peor, ha alcanzado niveles realmente intolerables. Entonces, el discurso y la narrativa que usted plantea de que los ricos hicieron esto, me parece que necesita revisión porque no es ya asunto. Definitivamente debemos tomar conciencia de que no es asunto de estar gobernados por hombres o mujeres de izquierda o de derecha. Es asunto de aquello que Simón de alguna forma plantea en sus diálogos que lo he visto, es asunto ético. Y cuando hablamos de ética, la ética no es patrimonio de la izquierda o de la derecha. Es patrimonio de los hombres y mujeres de bien. ¿Qué haría usted desde que ahora que es candidata o precandidata para ubicarse en el imaginario social, en el imaginario del elector y decir, yo soy una persona ética? ¿Cómo nos va a demostrar eso, licenciada? Yo pienso que la moral es algo intrínseco. Cada persona, yo pienso que el resultado de las obras y de las acciones se ven expuestas en la gente.
No he sido tachada. Hasta el momento nadie ha tenido nada que decir en mi contra. Yo creo que mi ética es personal, yo sé que lo soy, pero la gente debería decir eso de mí, más que yo misma alabarme en ese sentido. Claro, es cierto. En el camino usted irá manifestando y haciéndose ver como la candidata que merece la confianza. Simón, brevemente te pregunto algo que tú como politólogo sin duda conoces mejor que la mayoría de los oyentes, y te digo algo, podremos esta noche aprender de ti. Los políticos cada vez que están en campaña hablan de cambio y parece que hemos caído en esto que en política se llama el gatopardismo, cambiar todo para que no cambie nada. Y vaya que en eso en Latinoamérica nos hemos vuelto expertos, somos mejor que los europeos y mejor que los italianos en esto del gatopardismo. ¿Cómo evitar que a futuro, con una asamblea en la que tenemos a Simón Palacios como representante de los migrantes, no veamos más de esto que se llama gatopardismo, mi querido Simón? Así es, estimado Wilson, la gente está cansada también ya de ver que llegan muchos políticos con el plan, con el marketing del cambio, y porque eso vende. No solo en Latinoamérica, también tuvimos acá un eslogan de cambio y no cambió muchas cosas. Obama se dio en el 2008 ese fenómeno. Pensamos que íbamos a tener un cambio en la ley de inmigración, tenía todo el Congreso a su favor, pero no cambió nada. Obama, al contrario, fue muy duro con nosotros los inmigrantes. Eso puede ser algo que venda, pero la parte central y medular, estimado Wilson, es aquí que la gente mire y analice a fondo cuáles sus propuestas, cómo realmente piensa hacer ese cambio. 43. ¿O es un cambio solamente para vender o es un cambio que realmente quiere que sea algo distinto? ¿Qué tipo de cambio? Escucho mucho a los presidenciables exponer su plan, sus pre-plan, sería no plan, donde que quieren, dicen sí, queremos gente honesta, nosotros vamos a poner gente proba, gente honesta, tenemos que recuperar la honestidad, la ética, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo si ni siquiera quieres cambiar estas leyes que favorecen más al corrupto que a las personas honestas? ¿Cómo no vamos a caer en este tipo de corrupción cuando los políticos nuestros roban 10, 15, 20 millones y tienen un grillete, o están fugados tan fácil, o no están en la cárcel, o si es que están sentenciados para 2, 3, 4 años, disfrutan, pagan esa pena de 2, 3 años, lo toman como negocio y salen a disfrutar sus millones? ¿Cómo vamos a tener un cambio así? ¿Cómo vamos a hablar de honestidad? ¿Cómo vamos a creer eso? Entonces es por eso nosotros debemos enfocarnos para que sea cambio, ser honestos y sinceros, si somos capaces de pedir penas severas, ¿no? Entonces eso es el objetivo, pedir realmente hacer un análisis primero, que la gente entienda por qué llegamos a donde llegamos, por qué llegamos a esta nauseabunda corrupción, por estas leyes y por estos casi caudillismos que llevamos dentro de los movimientos partidos políticos, porque son los que se reparten el pastel, lo toman como un pastel. No estoy diciendo solamente que se reparten las posiciones, las candidaturas, sino aparte de eso, una vez llegan a la asamblea, a alcaldías, a prefecturas y a la presidencia, aparte de eso se reparten las otras instituciones claves que no son electos por vía popular, por vía electoral, como Contraloría General del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, como la Corte Constitucional. Estas son distribuidas por los caciques de esos movimientos. Entonces allá debemos ver si realmente estamos buscando cambio o estamos simplemente mercadeando esto para ganar una elección. Y también, como decía Albita, ver la ética de nosotros. Nosotros tenemos que, los ciudadanos tenemos que ir a hacer un análisis y a ver la vida un poco de quiénes son esos candidatos. Yo, ¿cómo podría decir si Albita está en algo corrupto cuando no veo nada tachado en su vida? Cuando veo una integridad y un desarrollo como profesional, una joven profesional que no tiene tacha y que hace ese esfuerzo de dejar un sacrificio, de dejar su vida periodística por lanzarse a la palestra política, por una
profunda necesidad de cambio, por una profunda dolor que ve la patria, sus padres que están en Ecuador, su familia que está allá, que está dolida a ver esto, que allá no lo puede resolver. Que hacemos conciencia, los migrantes que estamos acá tenemos que ir y tocar las conciencias allá de los ciudadanos ecuatorianos, por decir, ¿qué está pasando? El Ecuador se nos está hundiendo. O sea, tenemos que buscar, tocar esas puertas, porque ya están repartidos entre movimientos y partidos políticos todo, y nos queda una lucha durísima para llegar a ese cambio. Entonces, ¿cómo podemos ver si realmente ese cambio que quiere Simón es genuino cuando él está haciendo las cosas de maneras correctas? En toda mi trayectoria he sido intachable. Entonces, eso es el llamado a los ciudadanos, que vean a la persona. Ya hemos elegido ciudadanos políticos donde que se nos ha ido revisando su pasado, donde que no hemos visto realmente a fondo los problemas, de dónde vienen, cómo vienen, por quién vienen financiados. Entonces eso lo trae las consecuencias. Tenemos que ser más analíticos. Esperemos que en estas elecciones nos sirva esas experiencias, ese dolor de ver ese Ecuador en esta situación, nos llame la atención a ser más analíticos y tomar mejores decisiones para elegir mejores políticos, estimado Wilson. Licenciada y Simón, les vamos a dar a cada uno de ustedes un minuto para que nos den su mensaje final en esta oportunidad a la audiencia de Radio Girón. Esperamos tener una oportunidad en la que vamos a conversar sobre sus planes de gobierno una vez que ustedes, planes de gestión en la Asamblea Nacional, una vez que ustedes se conviertan en candidatos, porque hasta ahora sabemos que son precandidatos. Un mensaje de un minuto, estimado Simón, para la audiencia de Radio Girón, para ir cerrando este programa que lastimosamente por cuestiones de tiempo debe terminar. Y sí, lo que venía diciéndote, estimado Wilson, para Radio Girón, que los ciudadanos podamos hacer más conciencia y podamos realmente analizar los candidatos, ver su trayectoria, ver su preparación, ver su capacidad. Hay muchos candidatos que realmente tienen preparación, pero no tienen capacidad. Muchos son excelentes líderes comunitarios, pero cuando vayan a ir a la Asamblea Nacional quizá no puedan transmitir. Hemos visto ya, hemos mandado ya asambleístas que no están en la capacidad de ni siquiera de dar un discurso allá en la Asamblea Nacional. O si no, ¿qué les toca? Los toca ir y alzar el dedo o ver qué le dice su jefe de su tienda política, para en base a ello estar solamente haciendo el papel de alzamanos. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver la capacidad de liderazgo de cada uno, su honestidad, su currículum, su vida, de dónde viene esta persona, cómo está preparado. Eso es mi llamado a la ciudadanía, que vean y que analicen y que tomen las mejores decisiones. Yo creo que ya no merecemos esto, lo que vivimos en el Ecuador. Tenemos el derecho, los ecuatorianos somos gente muy trabajadora, somos gente que nos esforzamos mucho acá y no nos merecemos eso. Tenemos un país tan maravilloso, con paisajes tan excepcionales, con una fertilidad para la agricultura, que nos merecemos un mejor país. Yo creo que no somos, como hemos visto a nivel político, la corrupción, los ecuatorianos. Eso es la excepción de los políticos que nos han dañado, nos tratan de dañar la imagen a todos. La experiencia de ver tantos empresarios exitosos acá, podemos hacer lo mismo en la política y tenemos que llevar eso al Ecuador. Ese es mi mensaje, estimado Wilson, y agradecerte por esta entrevista y invitarles a todos que sean partícipes el 7 de febrero, que salgan a ejercer su derecho al voto. Licenciada Ojeda, sus palabras finales en esta ocasión para la audiencia de Radio Girón. Mi estimado Wilson, y a Radio Girón agradeciendo infinitamente por habernos brindado este espacio para plasmar nuestras ideas. El tiempo se nos ha hecho corto, pero sin duda el mensaje final para la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos es a estar más unidos que nunca, a no permitir que la política nos separe. Las ideologías nos quieren enfrascar en un molde y el ser humano es tan complejo como para que todos entremos en el mismo molde. Seamos respetuosos de la opinión ajena, llevemos este proceso en unidad. El pueblo ecuatoriano está lleno de odio. Tratemos de que nuestro voto sea consciente, estudien a su candidato, estudien sus propuestas, no
pase de seguido en las publicaciones, no pase de seguido en sus reacciones, no pase desapercibido al poder mirar las noticias ahora con la información que está pues en el internet. Siempre estén pendientes de ustedes, de nosotros, de nuestra vigilancia ante el futuro de nuestro país, de nuestras familias, es que depende. Así que eso es mi llamado. Muchísimas gracias por el espacio y espero en una próxima oportunidad tener la oportunidad de ampliar todos los temas que nos venimos día a día con Simón y con toda la gente de Democracia Sí, trabajando arduamente, porque queremos nunca ser tildados de seguir pues representando a nuestras familias y en nuestro nombre con mucho orgullo. Muchísimas gracias a Simón, muchísimas gracias a la licenciada. Efectivamente, el futuro, en los próximos 5 meses, vamos a verles a ustedes exponiendo sus tesis, exponiendo sus propuestas, y es deber cívico y es deber moral de los votantes saber informarse debidamente respecto a cada uno de los candidatos. Vengo diciendo, y Simón me ha escuchado esto, que los migrantes sin duda somos la mayor reserva moral del país. Y este grupo que constituye la mayor reserva moral del país debe tener representantes de altísimo nivel ético. Si ustedes son o no son esos representantes, los dirán los votantes allá en febrero del 2021. Esperamos que ustedes sepan transmitir su mensaje a través de la narrativa política que van a hacer. Ustedes tendrán la oportunidad de convencernos o de no convencernos. Cualquiera sea el resultado, los migrantes tenemos derecho a tener representantes en Quito, en la Asamblea Nacional, de altísimo nivel moral. Deberán tener, como ha dicho Simón, también experiencia, capacidad, pero sobre todo deben tener un nivel ético altísimo, porque van a representar a gente que no vive del gobierno, que lucha, que trabaja, que sueña con seguir contribuyendo a la grandeza del Ecuador. Le escuchamos 1000 veces a Rafael Correa, lo hemos escuchado también a Moreno y a otros políticos, menciono a los dos porque son los más recientes, hablar de que son el gobierno de los migrantes y que les debemos tanto a los migrantes. Pero sin embargo, de los migrantes se ha hecho cualquier cosa menos un grupo al que se le debe respetar. Y espero que ustedes en la campaña sepan ir inspirando respeto para ustedes y respeto para los migrantes. Les deseo la mejor suerte en estos 5 meses y sin duda mucha suerte el 7 de febrero. Tendremos una nueva oportunidad de conversar cuando ya sean candidatos para que ustedes puedan exponer a los votantes sus programas, sus propuestas, en el caso de llegar a ser los discernidos en la condición de asambleístas. Muchísimas gracias a la audiencia de Radio Girón. Tendremos una nueva oportunidad. El tiempo efectivamente resulta corto porque hay tantos temas que cubrir, pero tendremos una nueva oportunidad. Un abrazo a ustedes como compatriotas, como hermanos migrantes. La mejor de la suerte. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, muy amable. Gracias, saludos a Radio Girón. Gracias.